al siguiente. 21 de abril de 2026. Nos encontramos en el quinto año y en el día 57 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos. Les doy la bienvenida al informe de situación. Hoy veremos más incendios, especialmente en Tuapse. Veremos cómo los rusos pudieron cruzar la frontera ucraniana en la zona de Okremivka. Y también veremos la propuesta de cambiar el nombre de la parte disputada del Donbass a Doniland, o sea, prácticamente dedicada a Donald Trump, así como muchas cosas más. Nuevas imágenes de Tuapse muestran que el incendio se ha extendido por gran parte de la refinería y el área de la terminal. Grandes partes de la instalación están o estuvieron en llamas. Sin embargo, la intensidad de los incendios en general ya está disminuyendo. Pero no necesariamente porque esté bajo control, sino más bien porque ya casi no queda material inflamable. Pero como he dicho desde hace más de un año, los bomberos ya casi no apagan todos estos incendios. El equipo es escaso, como muchas cosas en Rusia son escasas. Y como ha habido tantos incendios en los últimos meses, que sobre todo han afectado refinerías, depósitos de petróleo o terminales de carga. Eso significa que este equipo especializado, que se proporciona precisamente a los bomberos para ese fin, no siempre es suficiente. Y ese equipo también se desgasta con el tiempo y hay que hacer muchas reparaciones y también comprar equipo nuevo. Y eso actualmente en Rusia no es realmente posible. Pero no puedo decir con certeza si eso se debe a las sanciones o simplemente a que los propios fabricantes no pueden cubrir esa gran demanda en este momento, o simplemente porque las prioridades están en otra parte, principalmente en el ejército y en la guerra, y no en la lucha contra las llamas. Tampoco es una solución que los ucranianos puedan atacar todos los depósitos de petróleo en Rusia, y sobre todo que puedan acertarles, o que la defensa antiaérea rusa falle allí. Y ese tipo de equipo especial a menudo se almacena de manera centralizada, no lo tiene cada cuerpo de bomberos y cuando se necesita, se lleva al lugar. Y puede pasar que el lugar del incendio esté a 1 hora de distancia y que todo el equipo solo entonces sea llevado hasta allí. Por eso no se apaga mucho. Los bomberos ya casi no apagan los incendios. Más bien, lo que se intenta es proteger los tanques de petróleo cercanos y simplemente contener el fuego. Esto se puede ver claramente en esta imagen. Bomberos rusos se toman fotos frente a un tanque en llamas. No se puede hacer mucho más con el equipo limitado que tienen disponible. Y si esto se confirma, entonces la instalación está prácticamente fuera de servicio por el momento. Por cierto, los residentes locales graban el espectáculo y publican fotos y videos. Eso es muy bueno para personas como yo, ya que puedo recopilar información directamente del lugar sin haber estado ahí. Y también es bueno para los ucranianos, ya que sin tener que hacer mucho esfuerzo pueden ver si realmente acertaron y cuál fue la magnitud del daño. Creo que hay suficientes personas que tienen un celular. Por eso, esta guerra, en cuanto a su información, es bastante buena. Pero todo esto es malo para el otro lado, ya que la población rusa ahora ve que son incapaces de interceptar los drones ucranianos y además también experimentan directamente las consecuencias de la guerra, algo que el Kremlin, por supuesto, quiere evitar a toda costa. Por cierto, nuestro propagandista favorito, Solovyov, volvió a tener un ataque de ira y amenazó con que todas las personas que filmen y publiquen las consecuencias del ataque deberían ser encarceladas. Yo diría nada nuevo en el este. Así que el ambiente está muy tenso. El representante ucraniano ante la ONU, Andriy Melnik, lo resume de manera bastante directa. Alrededor de 35 millones de ciudadanos rusos no tienen baño propio en casa. Y ahí es precisamente donde radica esa contradicción que él señala. Por un lado, Rusia exige ser reconocida internacionalmente como una gran potencia. Quiere cambiar fronteras, establecer zonas de influencia y participar en la geopolítica. Por otro lado, una parte considerable de la propia población todavía vive sin infraestructura básica y nadie en Rusia se esfuerza por mejorar el nivel de vida. Una cuarta parte de los hogares no tiene acceso a un sistema central de alcantarillado. En las regiones rurales, la situación es aún peor. Esto no es un problema temporal, es la vida cotidiana en Rusia. Y precisamente a eso se refiere también su declaración. Mientras que en política exterior se apuesta por la expansión y se desperdician grandes cantidades de dinero en una guerra absurda actual, los estándares básicos de vida en el propio país se mantienen en un nivel que difícilmente se asocia con las aspiraciones de una potencia mundial. O dicho de otra manera, se intenta demostrar grandeza hacia afuera, mientras que internamente se ahorra en cosas muy básicas. Por eso siempre digo que todas las ciudades destruidas en Ucrania seguramente no serán reconstruidas por el gobierno ruso si es que logran mantenerlas ocupadas cuando ya existen tantos problemas en su propio país. Pero pasemos del problema en el propio país a los problemas en el frente. Tras los informes sobre interrupciones o debido a las fallas de medios de comunicación modernos como Starlink, las unidades rusas aparentemente están recurriendo cada vez más a soluciones clásicas. Incluso después de que los puentes Wi-Fi demostraron ser poco eficientes,
Especialmente en la retaguardia se están restableciendo conexiones a las posiciones mediante cables, es decir, cables tendidos físicamente entre posiciones individuales, como en aquel entonces en la Primera Guerra Mundial. Esto no es un principio nuevo, sino un estándar de conflictos anteriores. Bastante estable, muy difícil de interferir, pero mucho menos flexible y más laborioso. Cada instalación cuesta tiempo, también esfuerzo, y hace que la infraestructura sea más vulnerable y, sobre todo, costosa en cuanto es descubierta. Sobre todo entonces está expuesta a un gran peligro de ser destruida. Eso significa, en resumen, la comunicación sigue siendo posible. Es más difícil de interferir, pero es más lenta, menos flexible y mucho más vulnerable si la situación cambia rápidamente o si alguna parte falla. En la zona de Okremivka, al norte de Vovchansk, tras la publicación de una geolocalización de fuerzas rusas, rápidamente surgieron rumores sobre avances importantes. Aquí se pueden ver unidades ucranianas en la localidad. Es la que está aquí en el centro del mapa de situación. Así que se trata de esta localidad. Un breve resumen de la situación. Esta es la zona alrededor de Vovchansk y aquí está la localidad de la que estoy hablando. Y aquí, justo en medio de esta situación, hay una geolocalización que estoy mostrando ahora mismo. Ahí hay unidades ucranianas que están combatiendo a los soldados rusos que se encuentran aquí dentro. Los rusos han luchado aquí en las tres localidades, pero la lucha más intensa ha sido justo en el centro. La situación actual es mucho más sobria de lo que se afirma. La presencia mostrada se puede atribuir a un solo intento de infiltración. No hay realmente indicios de una posición estable o de avances regulares en este sector. Los ucranianos también respondieron relativamente rápido, para sus estándares. Pero el camino hasta ahí también explica por qué eso fue posible en primer lugar. Porque las fuerzas rusas aparentemente utilizaron las zonas boscosas al norte del río Vovcha, avanzaron a lo largo de otras fortificaciones, cruzaron el río, precisamente aquí en este punto, y luego se dispersaron en la zona más densamente poblada de la localidad. Lo que llama la atención es que el avance fue relativamente profundo en territorio controlado por Ucrania. Si revisamos el mapa de situación, más o menos hasta aquí, son 3.7 kilómetros, casi 4 kilómetros, que los rusos avanzaron bastante rápido en esta zona. Si lo piensas, eso es algo que en otras partes del frente oriental les toma varias semanas, pero aquí lo lograron en pocos días. ¿Cómo fue un intento de infiltración que Ucrania logró controlar más o menos rápido, o al menos pudo reaccionar rápidamente? Esto indica menos la fuerza del lado ruso y más bien muestra las brechas en el reconocimiento y control, especialmente por parte de los ucranianos en este sector, sobre todo en el uso de drones. Aparte de eso, los ucranianos tienen una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera que no está ocupada por tropas, pero que debería estar vigilada con drones y equipos de reconocimiento. El contexto detrás de esto encaja con un patrón más grande. Rusia está intentando establecer una especie de zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera, como lo han estado anunciando desde hace 2 años. Esto es especialmente visible actualmente en la zona de Sum y también en la zona de Vovchansk, hacia la primera zona de amortiguamiento, que tampoco pudieron cerrar completamente. Para eso se usaron precisamente este tipo de infiltraciones, no necesariamente para mantener territorio de inmediato, sino para probar puntos débiles y ejercer presión. Y justamente ahí es donde realmente está el problema. No es el avance ruso el problema aquí, sino más bien el hecho de que tales movimientos sean posibles en primer lugar. Y eso muestra una debilidad en la defensa ucraniana, especialmente aquí en la región fronteriza, lo cual es bastante problemático. Porque si los rusos descubren ahora dónde están algunas debilidades, entonces en algún momento atacarán con más fuerza en esos lugares y posiblemente podrán conquistar de nuevo una zona más grande, por ejemplo aquí en Vovchansk o un poco más al oeste de aquí. Eso tampoco es algo grande ahora. O sea, nosotros mismos lo vemos si tomamos esto como ejemplo. Son 14 por 6 kilómetros y eso después de varias semanas de combates. Y lo han mantenido así durante 2 años. Tampoco han podido expandirse más desde entonces. Y si logran hacer algo así de nuevo, entonces tendrán otra vez un nuevo territorio, claro. Eso también ocupa a sus propias fuerzas, pero también ocupa a los ucranianos. Y aquí pueden reforzar y hacer llegar más tropas. Ese es precisamente el problema. Y ahora, imagínense que los rusos logran ejercer aún más presión aquí. Conquistan completamente esta zona y luego, por ejemplo, pueden volver a conectar aquí con el resto de Vovchansk, lo que por supuesto sería aún más problemático para los ucranianos porque entonces les sería aún más difícil sacarlos de ahí. También vemos que los ucranianos no han logrado expulsarlos de Vovchansk en 2 años, ni tampoco de las zonas circundantes. Lo mismo vemos aquí en Sumy. Ahí la situación tampoco ha cambiado en años o en varios meses. Por un lado, esto muestra que los rusos no avanzan, pero también que los ucranianos no pueden hacer nada para hacerlos retroceder. En Konstantinivka, una bomba aérea rusa impactó y las imágenes hablan por sí solas. Según los informes, se trata de una bomba de unas 3 toneladas, imágenes aéreas tomadas por la unidad Fénix,
muestran el resultado con bastante claridad. Un bloque residencial completo fue simplemente arrasado. No queda nada excepto escombros. Y eso no es algo que se pueda relativizar de ninguna manera, pero eso es exactamente lo que el lado ruso vende como liberación. No sé qué fue lo que golpearon. Tampoco sé qué intentaron golpear. Después de todo, especialmente la bomba FAB de 3 toneladas no es realmente la más precisa en el arsenal ruso. 20 metros de diferencia ya es bastante. Es similar a lo que pasa con el Flamingo ucraniano. Rusia afirma nuevamente que ahora tiene completamente bajo control la región de Lugansk. Eso sería notable si este informe no se hubiera difundido ya varias veces en casi la misma forma. Ya en julio de 2022, el entonces ministro de Defensa ruso, Shoigu, informó sobre la liberación total de la región. En julio de 2025, es decir, 3 años después, el jefe del Estado Mayor, Gerasimov, declaró nuevamente que Luhansk había sido completamente tomada. En octubre de 2022, Putin finalmente habló de casi el 100% tomado, lo que en realidad fue la única declaración verdadera. Y luego, hace unas semanas, también hubo una declaración del Ministerio de Defensa de que toda la región había sido conquistada, lo cual los ucranianos desmintieron y también pudieron demostrar que eso no era cierto. Y de repente, ahora con la nueva noticia, otra vez se habla del 100% de la toma completa de la región de Lugansk. Solo esta secuencia muestra cuán confiables son esos informes de éxito. Para nada. Porque si primero se ha tomado completamente el territorio, luego otra vez completamente, luego casi completamente, luego completamente y ahora de nuevo completamente, entonces obviamente no se trata de una nueva realidad militar, sino de un viejo patrón propagandístico. Así que la verdadera noticia no es tanto que Lugansk ahora finalmente se constituya, sino que Moscú tiene que contar la misma historia por quinta vez. Por cierto, la otra parte afirma de nuevo lo contrario. Veamos qué traen las próximas geolocalizaciones. Lugansk hasta el momento ha sido conquistada en un 99.9% por los rusos. Sí, de hecho está casi completamente conquistada. Eso también es cierto, pero completamente significa justamente el 100% antes de que alguien piense, sí, ese 0.1% no importa. Imagínense que yo siempre le pagara 0.1% menos de su salario. Creo que también se quejaría y diría que no le pagaron completamente. Así es aquí también. Un informe del New York Times está llamando la atención en este momento. Según esto, Ucrania habría propuesto renombrar temporalmente la parte disputada del Donbass como Doniland. Lo importante aquí es que nada de esto ha sido confirmado oficialmente y, según el informe, solo se mencionó en conversaciones internas. El contexto es relativamente claro. Se trata de negociaciones estancadas sobre el futuro de la región. Se están considerando modelos como una zona desmilitarizada o algún tipo de región administrativa especial. Sin embargo, según las fuentes citadas, el término en sí mismo estaría relacionado con el intento de influir políticamente en Donald Trump. Así que más bien como un recurso retórico o táctico, no como una denominación oficial realmente seria. En resumen, se dice que querían halagarlo para así tener una mayor influencia en las dinámicas de negociación y en posibles estrategias de comunicación. O sea, un plan político concreto que realmente debía llevarse a cabo. La propuesta sí me pareció interesante. Ahora se le pide su opinión. ¿Cree que él se habría dejado halagar por eso? Quiero decir, si renombras un territorio disputado, que sigue siendo muy disputado principalmente por sus decisiones, a Doniland para halagar a alguien que todavía está molesto porque no recibió el Premio Nobel de la Paz, entonces, por supuesto, queda la pregunta. ¿Eso lo habría halagado lo suficiente como para quizás hacer más para salvar ese territorio? Después de todo, lleva su nombre. Eso sería prácticamente un ataque contra él por parte de Rusia en ese territorio. Escríbamelo en los comentarios. No sé si eso realmente habría hecho tanta diferencia. Con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a los albuqueranos. Un agradecimiento especial para el teniente coronel Reneke, Asider, Titich, Ferdi y Meyerhofer. No olviden suscribirse y dejar un like y un comentario. Y hasta el próximo informe de situación.